Decirte, Carlos, el mundo ha comprobado la ventaja extraordinaria del comercio desde que el mundo es mundo. Los primeros asomos de comercio fue cuando a alguien le sobró algo que producían mercantil desde el punto de vista Y le hacía artesanal, falta otra cosa. y le empezó a intercambiar. El intercambio comercial es natural, es consustancial a la especie humana. Cuando tú pretendes, te decía yo, pues eso, meterlo en un file y decir que Carlos o Pepe o José lo nombras ministro de tal cosa, es el único que puede decir quién vende, quién no vende, quién produce, quién no produce, llegas a los disparates que hemos tenido durante el famoso socialismo del siglo XIX, el del XX. Pero sin Y embargo que, están tratando de imponerlo ahora, bueno, Fernando, y eso es lo que es preocupante. Los pueblos lo aceptan, quizás no, por yo imposición. yo no creo eso. Yo pienso que hay dos problemas ahí que tenemos que ver. Yo no soy político, pero desde el punto de vista económico, hay una base económica que tiene la población. En primer lugar, nuestro continente, como decía el presidente Oscar Arias en la reunión, es un continente lleno de vergüenza consigo mismo. Cuando empezaron Norteamérica y el resto de América empezaron iguales, desde el punto de vista con indios gritando en tapacá, Igual, y con arco y flecha. Los de aquí progresaron, incluso los indios aquí los metieron en una reservación, etcétera, pero los que vinieron y organizaron la sociedad nueva eran personas que venían con una Biblia bajo el brazo y con una ley, y decidieron que tenía que ser sobre la base de la ley. Y yo no digo que aquí no haya gente que robe o que no Sí, haya, es evidente. pero está sancionado por la ley, y cuando lo agarran lo cocinan en vivo, ¿ok? En el caso, en el resto del continente hemos migrado, quizás por nuestros conquistadores, por las leyes que trajeron que eran diferentes, por los mecanismos, pero hemos tenido una sarta de ladrones en todas partes dirigiendo a la sociedad en nombre del patriotismo, etcétera, etcétera, pues han estado siempre medrando, impidiendo, coartando, y han mantenido a la gente bajo una tremenda ignorancia. Entonces, como han robado tanto, pues la gente está un poco desencantada de esa sociedad que para ellos representa el robo y el latrocinio que han vivido, y apuestan por alguien que les está prometiendo que va a ser, tú sabes, la bahía se va a convertir en limonada, las lágrimas en cuentas de collares de nácar. Y eso sabemos, los que hemos estudiado, los que hemos visto, lo que sabemos que eso no es posible, pero las personas que no tienen la cultura ni el conocimiento pues apuestan por eso y los engañan. Ahí vemos cómo empieza eso. En Cuba pasó eso igualito. Claro. Es decir, se creó el problema. Fidel Castro creó el caos para ser el salvador que imponía el nuevo orden para quitar el caos. Ahí vemos el resultado. Poner a alguien que ordene el caos es bien peligroso, porque generalmente lo ordena para quedarse ahí hasta que se muera. Perennizarse. Entonces, en el resto del continente, pues tendremos esa misma respuesta. Hay gente, hay países y países, hay diferencias. Ahí tenemos casos. No quiero, tú sabes, hablar de ningún país en específico, no quiero que nadie se vaya a herir susceptibilidades. Pero nosotros tenemos países en el continente que son bien ricos y que fueron el tercer y la cuarta potencia mundial en el mundo, y hoy no son ni el 50 y pico. ¿Por qué? Porque les cayó encima una banda de gente de esa demagoga, camisas de no sé qué color, tratando de redistribuir. Claro. Y la redistribución siempre, lamentablemente, hemos visto que es hacia abajo. Cuando decimos redistribuir, es coger a los ricos, quitarle lo que tienen, y con es hacer más pobres. Lo que tienes, 3, 4, 10, 15, 20, 2.000, lo quieres repartir entre millones, no toca casi a nada. Miseria para todo el mundo. Y entonces lo que se acaba es el motor productor, se acaba la iniciativa, se acaba el libre comercio, se acaba la libertad. Y ese es el problema por el cual nosotros luchamos, nosotros y el resto de los empresarios del continente. Bajo este fundamento, Camacol se ha mantenido independiente de cualquier política gubernamental. Camacol es una organización no de negocios, no gubernamental y no por utilidades. Es una organización basada en los comerciantes de los Estados Unidos que hablamos español, aunque hace mucho tiempo que estamos también con gente que habla inglés. Porque la comunidad nuestra es una comunidad diversa, los clientes de las empresas americanas somos los latinos, por lo tanto nosotros tenemos en nuestra Camacol pues compañías norteamericanas de mucho prestigio, etcétera. En Estados Unidos, como país anglosajón, la Cámara de Comercio tiene funciones que no tienen el resto del continente,
porque está sometido, en el continente latinoamericano la legislación está heredada de la legislación española. Entonces la Cámara de Comercio es una organización en esos países semioficial que otorga el permiso de operación, que es donde tú tienes que inscribir obligatoriamente, etcétera, etcétera, y tiene una función oficiosa, podemos decir. Pero eso es bueno, le da respaldo. Bueno, en el caso de los Estados Unidos no es así. En el caso de los Estados Unidos tú organizas aquí la empresa, la inscribes en el estado donde tú vives y el estado es quien te otorga el permiso de operación y quien te fiscaliza. La Cámara de Comercio es una organización libre a la que tú te incorporas una asociación de negocio entre los empresarios, comerciantes, etcétera, de un área determinada, que se ponen de acuerdo para defenderse mutuamente, para ayudarse, para recibir consejo, para todo eso. Para fomentar el comercio entre ellos mismos. Fomentar entre ellos y ayudarse unos a otros. Es un poco una especie de... Es como una asociación fraternal. Exacto. Y eso mismo te voy a decir, no quería emplear la palabra formal, no quiero que tampoco te vaya a defender, pero es una asociación basada en que nos protegemos nosotros. Claro. Si tú estás aislado en un lugar y viene un abusador del gobierno a abusar contigo, pues es difícil que tú puedas defenderte. Ahora, si tú estás agrupado y somos 2000, tienen un poder. El presidente de los 2000 va a levantar el teléfono y lo van a oír. Y alguien va a estar por ahí que también es parte de... Eso es una de las importantes cosas que hace la Cámara de Comercio. Camacol, no la nuestra, todas. Todas. Camacol está en este momento pues enfocada solamente al mercado norteamericano o como puente también de expansión hacia América Latina, vinculando negocios con el resto de los países.